Invito a la lectura bíblica que nos propone el pastor para esta mañana, que se encuentra en el libro de Apocalipsis 5, del 1 al 5. Apocalipsis 5, del 1 al 5. El rollo escrito y el cordero. Veamos. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por dentro y por fuera, y cerrado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que preguntaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra había nadie que pudiera abrir el rollo ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el rollo ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido. Él abrirá el rollo y romperá sus 7 sellos. Que Dios bendiga su palabra y que produzca fruto en el corazón de cada uno de nosotros. Buenos días a todos. Feliz sábado.
no sé por vosotros, pero a veces me da la impresión de que nuestras vidas nos enrollan tanto, ¿no es verdad? Y nos toman tanto, nos ocupan tanto espacio, que a veces nos olvidamos de lo esencial. Y como decía Sarai, nos contaba Sarai un poco en la historia, ese tesoro, ese regalo que Dios nos quiere dar, justamente Jesús está volviendo, lo está preparando. Yo tenía la costumbre de contarle a Lucas, cuando Lucas me decía, ¿dónde está Jesús? Que os he contado alguna vez aquí. ¿Dónde está Jesús? Yo decía, está en el cielo. Pero ¿y por qué no viene? Porque todavía nos está preparando nuestras casas. No puede venir hasta que no hayan terminado de preparar nuestras casas. Jesús nos está preparando ese regalo que es Él también, y que nos invito, primero empezando por mí, pero os invito a cada uno a que justamente no nos olvidemos de eso. A pesar de las vidas que podamos tener difíciles, complicadas, problemas de enfermedad, problemas de trabajo, que sea, que todo eso no nos lleve a olvidarnos de lo esencial. Y esta mañana os quiero llevar al esencial también. Os quiero llevar a mirar de cerca algo que lo hemos contado aquí alguna vez ya en el pasado, pero que según los ecos que escucho un poco de algunas partes, hay ciertas personas que les gustaría que volviéramos a tocar este tema, y es un tema que me da mucho gusto poder aportaros aquí esta mañana de nuevo, para que justamente lo podamos mantener presente en nuestra memoria, recordar, y ¿por qué no guardarlo tan bien calentito en nuestro corazón? Que cada vez que pasa algo en nuestras vidas, cada vez que escuchamos de algo que ocurre, que podamos recordar de esa venida, de ese retorno, ese regreso de Jesús. ¿Ok? Y me gustaría, para que pudiéramos empezar la reflexión, entonces a llevaros al libro de Levítico. Pasamos del último libro de la Biblia al tercer libro de la Biblia. Empezamos por este libro, y a pesar de que no sea tan utilizado, tenemos más referencia a otros libros, pero ese libro está cargado de enseñanzas, y una de ellas me gustaría que pudiéramos mirar más cerca hoy, que es justamente la ley civil que trata de la compra y venta de tierras. ¿Okay? Esa ley fue una ley instituida por Dios para proteger la estabilidad de las familias, la estabilidad del pueblo, durante el tiempo en que Israel estuviera en posesión de sus tierras. ¿De acuerdo? Se trata de la ley que determina en qué condiciones, de qué maneras uno podría comprar o no las tierras. ¿De acuerdo? Y según esa ley, la verdad, la compra y venta de tierras no es que estaría permitida. El objetivo no era transmitir la posesión de una tierra a otra persona. Lo que se transmitía era el derecho de utilizar esas tierras. Era el derecho de que otra persona pudiera trabajar nuestras tierras. Era esa lo que se transmitía. ¿Okay? La idea de que yo te compro la tierra y me quedo con ella para siempre, eso no existía. ¿Vale? Lo que existía era, yo te compro la tierra para poder trabajar esa tierra, pero después te la devolveré en algún momento, y ese momento estaba determinado por esta ley. ¿De acuerdo? Esta ley que se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 25. Levítico, capítulo 25. Y a partir del versículo 13, vamos a leer del 13 al 16 y después del 23 al 28, ¿de acuerdo? Estos versículos definen bastante bien en qué consistía esta ley. Levítico 25, versículos 13, dice: en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo.
Conforme al número de los años de los frutos, te venderá él a ti. Cuanto mayor fuere el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuere el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas, te venderá él. Ahora el versículo 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de tu posesión, entonces tu pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Y tenemos de forma bastante resumida en qué consistía esta ley. Y les dais cuenta que la idea no era transmitir de forma permanente una tierra, una posesión a otra persona. Lo que se daba era el derecho de trabajar, de aprovechar esas tierras durante un cierto tiempo. Y os recordáis así, ¿hasta cuándo podría guardar la persona esas tierras? ¿Hasta cuándo? Hasta el año del jubileo. ¿Os acordáis de qué consistía ese año del jubileo? ¿Os recordáis cuál era el principio de ese año del jubileo? Era a cada 50 años, todo volvía. Era el año, digamos, el año de la liberación. En ese año, todo lo que uno había podido vivir o perder durante esos 50 años, en el año del jubileo lo recuperaba todo. Sus tierras, a veces su libertad, porque en la ley también había la posibilidad de que, imaginad que uno era tan pobre que no tenía cómo, que las tierras mismas que tenía no llegaban para pagar algo, la persona misma se podía vender como esclavo, como servidor de otra persona. Y durante esos años, la persona estaba al servicio del otro, hasta el año del jubileo. El año del jubileo marcaba esa frontera que liberaba totalmente a la persona y el pueblo de todos sus compromisos de antes. En ese sentido. ¿Okay? Y eso es muy interesante. Esas leyes no existen ya. Esas leyes no existen. Si vendéis algo, podéis estar seguros de que lo habéis perdido. Si lo queréis recuperar, hay que dar a lo mejor a veces un precio alto. Vale, pero como os decía, entonces, esta tierra simplemente se vendía el derecho de utilización, pero uno no podía vender así como si nada. Tenía que venderlo solo en ciertas condiciones, bajo ciertas condiciones. Las condiciones eran, en casos de pobreza extrema, la persona está extremadamente pobre, la tierra no produce, que sea. En casos de emergencia, de necesidad, o entonces en último recurso. Había estas situaciones en que uno podría vender. ¿Ok? Pero, como decía, también, y como decía aquí el texto, de cierta forma, el precio de la tierra se calculaba en función del tiempo que quedaba hasta el año del jubileo. ¿De acuerdo? Quiere decir que si faltaban 10 años para el jubileo, las tierras serían menos caras que si faltaran 30 años, ¿no es verdad? O 40 años. Y el precio se decidía en función del tiempo que quedaba hasta el año del jubileo. ¿Ok? A pesar de todo esto, durante el tiempo en que la persona perdía sus tierras, la podría recuperar antes del año del jubileo de dos formas. La primera de ellas era simplemente si la persona pudiera ganar dinero suficiente durante ese tiempo. Imaginad, la persona vende sus tierras a otra persona, se va al extranjero, de repente
consigue ganar bastante dinero, lo que le da la posibilidad de volver a sus tierras y llegar a otra persona y decir, mira, tengo el dinero suficiente para recuperar mis tierras. Entonces, aquí tienes el dinero, devuélveme mis tierras. Lo podía hacer. Pero en el caso de que la pobreza fuera extrema, que no hubiera otra posibilidad, había también la posibilidad de que un rescatador, se dice así, ¿no? Un revidor, un rescatador, pudiera venir y decir, yo le compro las tierras que pertenecen a esta persona. ¿Ah? Podría venir otra persona con el dinero y decir, mira, yo te garantizo, aquí tienes el dinero y ahora las tierras las devuelves a su propietario original, su primer propietario. Y así se hacía en el juego. ¿No? Así podían hacer. Este rescatador, sin embargo, no podría ser cualquier persona. No podía ser nuestro vecino, no podía ser nuestro amigo, tenía que ser un pariente. Tenía que ser alguien de nuestra familia, alguien que tuviera en relación con las tierras. ¿Ah? Y que pudiera llegar y decir, muy bien, yo soy pariente de tal persona y vengo y ahora le recupero las tierras. Y por favor, ahora devuélvele las tierras. ¿Ah? Devuélvele esas tierras. Pero, si volvemos solo un poquito atrás, si la persona decidía vender sus tierras, después de encontrar un comprador, ¿ah? Lo que tenían que hacer, muy simplemente, era ir los dos hasta las puertas de la ciudad. ¿Ah? Y os acordáis, ¿ah? Que las puertas de la ciudad eran un lugar muy importante en la vida de la comunidad. ¿Ah? En las puertas de la ciudad era donde se encontraban los responsables, los líderes de la ciudad, los ancianos de la ciudad, ¿ah? Los altos responsables. Y ahí se decidían las grandes causas de la ciudad, en las puertas. Entonces las dos personas venían, se presentaban a las puertas de la ciudad con dos documentos, ¿vale? Dos documentos idénticos, igualitos, ¿ok? Y con esos dos documentos, ellos presentaban el proceso de compra y venta de las tierras. Y decían, mirad, de los dos documentos son dos documentos exactamente iguales. Simplemente necesitamos vuestra firma para confirmar y para hacer valer esos documentos. Entonces, lo que pasaba es que los ancianos miraban los dos documentos, confirmaban que eran exactos, le daban un documento al vendedor y otro documento al comprador, cada uno se quedaba con un ejemplar, y el comprador lo que hacía es que cogía su documento y ponía su sello y decía, esta es mi propiedad, aquí está mi sello que lo confirma. ¿Ah? Aquí está mi sello. Y nadie puede romper este sello si no puede pagar ese precio. Entonces, ese documento se quedaba cerrado con el sello del comprador. Y el comprador se quedaba con él, lo guardaba durante el tiempo necesario. El vendedor, por su lado, se quedaba con otro documento. ¿Ah? Este se quedaba abierto porque podía ver así, de cierta forma, cuáles eran las condiciones para recuperar el precio a pagar para recuperar sus tierras. ¿Ah? Y iba a su vida. Y se iba a su vida. Si por alguna razón, como os decía, él alcanzaba a recuperar el valor para comprar sus tierras, iba al comprador, decía, muy bien, tengo el dinero, vamos a los ancianos de la tierra y vamos a anular este negocio. Y llegaban a los ancianos decían, muy bien, aquí dice que el precio para recuperar las tierras es de tanto. ¿Ah? Ahora le pedimos al comprador que rompa el sello y vamos a confirmar si es exacto. Pero lo único que podía romper ese sello era la persona que pagaba el precio. ¿De acuerdo? ¿Me seguís hasta ahora? No es muy temprano, no es muy tarde, estoy siguiendo la línea. Vale, es complicadito, ¿eh? Las cosas de compras y ventas. Y además no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy en día, ¿no es verdad? ¿Eh? Entonces, vemos aquí
un gesto que era muy común en esos tiempos, ¿vale? Que era normal hacerse así en esos procesos. Hoy en día, si queremos comprar o vender una casa o lo que sea, vamos a un notario, a una autoridad, que él con su firma garantiza la autenticidad de ese documento, ¿no es verdad? Pero en ese tiempo era así que ocurrían las cosas. Pero esta ley tiene algunas enseñanzas para nosotros, algunas enseñanzas que pienso yo que pueden ser interesantes para nosotros esta mañana, y que también nos pueden hablar un poco del amor de Dios hacia nosotros y justamente de ese regalo que hablábamos al inicio, ¿ok? Porque todos nosotros sabemos que hubo un tiempo en nuestro planeta, en la visión del mundo que nos da la Biblia, que nos da la palabra de Dios, hubo un tiempo en el que el mundo, la tierra, pertenecía al ser humano. Pertenecía a un ser creado por Dios, que era Adán. Cuando Dios creó la humanidad, cuando Dios lo creó el mundo, Dios es el autor, Dios es el propietario, pero le dio al ser humano, en este caso a Adán y Eva, toda la autoridad sobre esa tierra, para cuidar esa tierra, para poder tratar de ella, para poder cuidar de todo lo que existía. Y se va al libro de Génesis, por ejemplo, capítulo 1, versículo 28, Dios dice simplemente al hombre: y fortificad, multiplicaos, y llenar la tierra, sujetarla, dominar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo el animal que se mueve sobre la tierra. Dios le dio al hombre plena autoridad sobre toda su creación. A pesar de que el hombre mismo no era el creador, pero Dios le atribuyó al hombre un dominio sobre su creación. Y le dio al hombre la posibilidad de ser él quien domina, quien toma las decisiones, quien decide cómo, cuándo, cómo hacer. Es una autoridad que yo tengo un amigo que hoy en día dice que muchas veces nosotros, el ser humano, sufre mucho porque todos nosotros hemos sido creados para ser reyes y reinas. Dios, cuando creó el ser humano, lo creó para ser rey, para ser reina, no para ser servidor. Nos ha creado con una naturaleza para dominio, para dominar, para sermos reyes sobre algo, para reinar sobre algo. Por eso existe en el ser humano un fuerte sentido de importancia, un fuerte sentimiento de que valemos más de el valor que a veces nos dan. ¿Por qué ese valor está dentro de nosotros? Porque es un valor que Dios puso en nosotros, en el ser humano. Entonces, cada uno de nosotros lucha por eso, por ese lugar. Y que a veces pasamos la vida y que no lo alcanzamos, no encontramos ese lugar. Y a veces pensamos que lo hemos encontrado y al final nos damos cuenta que al final lo hemos buscado de forma equivocada. ¿Es verdad? Pero el ser humano, desde el inicio de su creación, le ha sido dado el reino, el poder. Nos ha sido dado a nosotros. A Adán y Eva nos ha sido dado a nuestros primeros padres. Y nos dice la historia que durante algún tiempo Adán, en tanto que representante de nuestra humanidad, pudo ejercer su autoridad, cuidaba del jardín, cuidaba de los animales, pero conocéis la historia. Todos conocemos la historia triste. La Biblia nos cuenta de ese momento fatídico en que el hombre simplemente dio la autoridad sobre él mismo a otro. Y hay un versículo que está en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que resume ese momento. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Es un versículo que refleja simplemente lo que ocurrió en ese momento en que el hombre se deja engañar de cierta forma. Así que, porque de quien alguien es vencido, del tal se torna servidor. En otras versiones dice se torna su esclavo de la persona. Es decir que a partir del momento en que hubo alguien que vino, se enfrentó al hombre y que le ganó, que se tornó superior a él por haberle, en este caso, usurpado, por haberlo vencido, a partir de ese momento, ese otro se tornó la autoridad.
se tornó la autoridad. Fue como que se le sacara de las manos el derecho. Se lo robó y ahora es mío, ahora soy yo. Porque tú, porque no me has vencido, te quedaste, ahora serás mi siervo. Y eso es lo que pasa y que ocurre desde ese tiempo. Y es por eso también que la Biblia, cuando habla de Satanás, del enemigo de Dios, del adversario, habla de él como siendo el Dios de este siglo, ¿no? El príncipe de este mundo, el que reina en este mundo. ¿No? Entonces vemos que, de cierta forma, el mundo que había sido creado por Dios y que había sido concedido a Adán, que era el dominio de Adán, porque desobedeció, ¿ah? Y se sujetó a la tentación, se tornó esclavo, entonces pasó para el dominio de Satanás. Si volvemos un poquito atrás en la historia, nos damos cuenta que habían, sobre todo, dos posibilidades, ¿de acuerdo? O nosotros pagamos el precio, o hay otro que tiene que pagar el precio. ¿Es verdad? Para recuperarnos las tierras. Pero la Biblia nos dice que de ninguna forma nosotros podríamos recuperar ese territorio, porque nosotros no podíamos pagar el precio. Entonces necesitamos de otra persona, un rescatador, un remidor que pudiera venir a liberarnos y para cambiar la situación que había sido, a la cual nos hemos metido. ¿Es verdad? Muy bien. Veo que estáis todos muy atentos ahí, escuchando, ¿no está durmiendo? Os invito ahora a abrir la Biblia en el versículo que nos ha leído Fabián, Apocalipsis capítulo 5. Porque ese capítulo es precioso, ese texto es precioso, y hace todo el sentido cuando hablamos de este tema. ¿Vale? Porque en ese momento, si volvemos a leer esos versículos, Juan nos presenta una escena en la cual tenemos aquí delante de nosotros un libro. Dice que un libro con 7 sellos, no son uno solo, pero con 7 sellos. ¿Ah? Y que no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que podía abrir este libro. Nadie lo podía abrir. Y Juan, triste, porque él entendía lo que significaba este libro, él sabía lo que significaba. Él lloraba porque nadie se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. La decepción profunda de Juan. Si él sabía lo que significaba este libro, él sabía lo que estaba aquí en juego. Y su tristeza era simplemente porque no había nadie que era digno, que podía llegar y decir: yo puedo abrir ese libro, yo lo puedo abrir, yo puedo romper esos sellos, yo lo puedo abrir. ¿Ah? Hay una citación en un libro sobre el Apocalipsis, justamente, en que el autor Anderson nos dice que Juan, él conoce el significado de ese libro sellado, y dice: si no aparece nadie digno de abrir el libro y romperle los sellos, y todas las promesas de los profetas, todas las esperanzas del sufridor pueblo de Dios, todos los mensajes de los apóstoles y evangelistas habrán sido en vano. Que decir, por otras palabras, todo lo que tenemos aquí no sirve para nada. No sirve para nada. Si nadie se puede presentar en ese momento fatídico y decir: yo lo puedo, todo eso no habrá servido de nada. No habrá servido de nada. Y estamos todos profundamente, irremediablemente perdidos. Pero el texto no se queda ahí solo. ¿Ah? Y nos dice a partir del versículo 5, entonces, ¿cómo decir? Este ser que se acerca a Juan y le dice simplemente: pero no llores. No llores, no tienes por qué llorar. Porque he aquí el león de la tribu de Judá, es la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nosotros no podíamos pagar el precio de ese rescate, pero nos dice: pero no llores, porque el león de la tribu de Judá, él venció para abrir el libro y desatar, romper sus 7 sellos.
Es una razón para alegrarnos, es verdad. Podemos decir amén con fuerza. Amén con fuerza. Gracias a Dios por esto. Porque es nuestra fuente de esperanza. Es nuestra razón, no es esencial. Es la esencia de lo que nosotros somos, es la razón por qué estamos allí. Es la razón por qué somos lo que somos. Nuestra vida, nuestra existencia, nuestro futuro, nuestra humanidad, ellos dependen, a veces dependen de muy poco. Dependen de muy poco. En el Getsemaní, cuando Jesús estaba ahí, estaba gritando y oró 3 veces al Padre: Padre, si posible, por favor, si hay otra forma de superar esto, dime. Pero por favor, que no tenga que pasar por esto. Es muy duro, muy difícil. Y nosotros a veces no nos damos cuenta, pero en ese momento, nuestro futuro, nuestra salvación estuvo por nada, por un hilo pequeñísimo. Y nosotros no nos damos cuenta a veces. Nuestra salvación fue una locura completa y total de la parte de Dios. Y alguien que estuviera dispuesto a pagar este precio, eso es una locura. ¿Por qué pagaría Dios un precio tan alto por una humanidad tan perdida como la nuestra? ¿Por qué Dios se importaría tanto con nosotros? ¿Por qué Dios se importaría tanto con el ser humano? Después de todo lo que hemos hecho, después de todo lo que hemos provocado, después de todo lo que muchas veces seguimos siendo, ¿por qué Dios se importaría con nosotros? Sin embargo, Dios nos sigue enviando mensajes de esperanza. No llores, no llores, no llores. Por más triste que sea la situación, por más desesperante que sea la situación, no llores, porque aquí está el león de la tribu de Judá, que ha vencido para romper su sello. Y Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Hasta el versículo 9, dice, el versículo 6, del 6 al 9, dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, ya hablamos de ancianos antes, estaba en pie un cordero como que inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, que son las oraciones de todos los que claman por esa salvación, que claman por esa liberación. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Amén. ¿Verdad? Y aquí tenemos, de una forma muy simple, muy resumida, esta historia. Pero uno se pregunta, de acuerdo, ok, Jesús ha vencido, ganó, ganó el derecho de quitar el libro de la mano del que estaba sentado en el trono y decir: yo lo puedo romper, yo he vencido, yo lo puedo. Pero uno se pregunta, a partir del momento en que uno paga el precio, normalmente la posesión pasa, se recupera, ¿no es verdad? Pero cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos el mundo tal cual está, vemos todas las situaciones, vemos personas, situaciones complicadas, que ni siquiera vale la pena estar estando aquí. Vosotros todos conocéis, que escucháis cada semana, cada día. ¿Podemos decir que Dios está reinando en nuestro mundo? ¿Podemos decir que los hijos del Dios han recuperado el dominio que les había sido usurpado? Podemos decir que la tierra, la creación de Dios, volvió a las manos del que la había creado. Es difícil decir que sí, o imposible casi, ¿no es verdad?
Porque con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanto mal que todavía existe, con tanta preocupación, con tantas luchas, ¿cómo podemos decir que esto es el lugar de paz, de felicidad, de armonía que Dios nos ha prometido? ¿Cómo podemos decir? Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús está tardando tanto? ¿Por qué Jesús está tardando tanto en devolver ese dominio? Y la respuesta lógica que sacamos a partir de estos textos es que simplemente es porque los sellos a lo mejor no han sido todos rompidos, ¿no? Rotos. Hay 7 sellos, recordad, ¿no es verdad? A lo mejor es muy difícil romperlos todos, entonces tarda tiempo para que se puedan romper todos. Entonces os quiero llevar ahora a mirar de forma muy resumida, pero esperando que al mirar esto de un poquito más de cerca, o de forma resumida, que eso os pueda dar ganas a cada uno de ir a profundizar un poquito más este tema. Para que en vuestras casas, de alguna forma, Dios os pueda hablar a cada uno a través de esto. Que nos pueda hablar a cada uno de nosotros, dándonos seguramente ese sentimiento, esa convicción, y esa convicción del tiempo en que vivimos, de los tiempos en que vivimos. ¿Ok? Mirad, a partir del capítulo 6, nos habla sobre los sellos. ¿Ah? Y nos dice, a partir del versículo 1, que cuando el Cordero abrió uno de los sellos, ¿ah? Dice Juan que escuchó a alguien decir, ven y ve. Y dice que cuando abrió un primer sello de ese libro, que era aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona. Y salió venciendo y para vencer. Mira, nosotros cuando estudiamos el Apocalipsis es un libro simbólico. Es verdad, es un libro que está cargado de simbolismo. Pero es un libro que guarda en él secretos y misterios que todavía necesitamos ir descubriendo en nuestras vidas. ¿Ah? Yo me acuerdo cierta vez que vino a visitar a mi escuela, hace muchos años atrás, vino a visitar a mi escuela un candidato a la presidencia de Portugal. Se llama Mário Soares, no sé si alguno de vosotros habéis oído hablar de él, ha sido presidente después también en nuestro país, en Portugal. Y me acuerdo que él vino a visitar nuestra escuela primaria, ¿eh? Y yo, por la primera vez en mi vida, me pude acercar a 1,5 metros, 2 metros de alguien así, que yo era pequeñito, lo miraba, es que parece enorme, enorme. Pero el problema, no me podía acercar más a él, porque imagináis que alrededor de una persona tan importante así, ¿qué hay? ¿Qué hay? Los guardaespaldas que están ahí para que se ganen distancia, para que nadie que no sea digno de acercarse más adentro lo pueda hacer. Y ellos están ahí protegiendo esa personalidad. ¿Ah? Y sabéis, de alguna forma, Dios, en el libro del Apocalipsis, lo ha inspirado a Juan de la misma forma. Hay algo que está ahí guardado que es muy importante, pero que está protegido por todas partes por guardaespaldas. Y esos guardaespaldas son símbolos, imágenes que están alrededor para proteger a todas las personas malintencionadas que se quieren acercar adentro, para que no se puedan acercar a la verdad más profunda y esencial que está ahí. Y si por alguna razón el libro del Apocalipsis lo tenemos hoy en día en nuestras Biblias, es gracias a esos guardaespaldas. Porque si en la historia del mundo, si muchas autoridades o personas hubiesen dado cuenta de lo que está aquí, a lo mejor este libro ya no existiría. Entonces Dios protege es esencial, esas personalidades importantes ahí dentro, los protege de esa manera, para que nosotros podamos intentar. Y el día que seamos dignos, Dios nos va a mostrar.
Dios nos va mostrando, poquito a poquito. Dios nos va tornando poco a poco capaces de entender lo que está ahí. Y a medida que lo vamos entendiendo, eso también nos va a ayudar a comprender mejor aún cuál es la realidad de todo lo que vivimos en nuestra vida de cada día, ¿okay? Y en nuestro futuro próximo. Pero como os decía, es simbólico, ¿de acuerdo? Salió un caballo blanco, le montaba, tenía un arco, y le fue dado una corona y salió venciendo y para vencer. Nosotros lo interpretamos y lo estudiamos. Y cuando hablo de nosotros, hablo de la iglesia adventista, hablo de muchas otras iglesias, lo interpretan de la misma forma. Pero es interesante que cuando nosotros estudiáis, podáis también aprender lo que piensan los demás sobre esto. Pero nosotros creemos que esto aquí corresponde a periodos de historia, periodos de la historia de la humanidad, que han sido marcados por experiencias fuertes en relación al pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Y en el caso del caballo blanco, este periodo lo atribuimos a un periodo de victoria para la iglesia, por ser blanco, por salir a vencer, y fue un periodo que corresponde al que fue vivido por la iglesia a seguir al Pentecostés, en el cual mucha gente se ha convertido al cristianismo, que era una religión pura. Después del Pentecostés, cuando de repente la iglesia tuvo que salir por todas partes, vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles a miles de personas se convirtiendo, bautizándose. La iglesia no tenía estructura para tanta gente. Fue un tiempo de revolución. Y nos dice que cuando Jesús abrió el primer sello, la iglesia venció. Y dice, empezó a vencer. El segundo sello, el versículo 3, dice que vio un caballo rojo. En mi versión está bermejo, no sé. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y le dio una gran espada. Y este periodo corresponde a un periodo de persecución al cristianismo, y en que durante la historia, durante el periodo romano, la iglesia cristiana fue muy perseguida. Vosotros conocéis, y la mayor parte conoce esa parte de la historia. El cristianismo empezó a multiplicarse y entonces empezaron las persecuciones, y oímos hablar de cristianos en el circo, el coliseo, cristianos perseguidos por aquí, por allá, ¿ok? Y eso marca ese inicio de esa historia. Y no abrió el segundo sello, pero quedaban 5 sellos, y dice que cuando él abrió el tercer sello, el versículo 5 dice, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. El caballo negro significa el periodo de apostasía que se siguió al periodo de persecución de la iglesia. La iglesia empezó pura, fue perseguida. Un padre de la iglesia, Tertuliano, que decía, la sangre de los cristianos es semilla, porque le decían, más los matamos y más aparecen por todas partes. Entonces empezaron a decir, ya que nos podemos hacer desaparecer matándoles, nos vamos a corromper. Entonces empezamos con un periodo de corrupción en la iglesia, de corrupción de la pureza del evangelio, de la pureza del mensaje del evangelio, ¿ok? Y dice que durante ese tiempo empezaron a entrar en medio de las doctrinas cristianas, ideas paganas, ideas, filosofías. Y mira, el problema, la gran dificultad era que el problema de tener esas doctrinas era que simplemente corrompían la verdadera pureza de quién era Dios. Entonces las personas perdieran de vista quién era Dios. Y empezaron a tener miedo de Dios, empezaron a tener miedo de quién era Él, de lo que iba a hacer. Es el tiempo en los cuales vemos en las iglesias a veces, antiguamente, esas escenas de juicio, donde vemos todos esos demonios ahí. La gente tenía miedo, no sabía leer, era inculta. Y empezamos un periodo extremadamente duro y difícil para la iglesia, un tiempo que empezó ahí,
que se siguió después para más tarde. El cuarto sello, y estamos abriendo el cuarto sello, dice que, a ver, cuarto sello, versículo 8, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, que es el infierno, le seguía. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada y con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ese es un periodo, y es triste decirlo, pero es un periodo en el cual la iglesia de Dios fue perseguida por los propios cristianos. ¿No? Y alguien decía que fueran más los cristianos muertos por cristianos que los cristianos muertos o asesinados por paganos. Se quedó un poquito en la historia. Fue de tal forma fuerte esa persecución que la iglesia sufrió muchísimo. Y dice que aquellos que se han mantenido fieles a la verdad, como ven en la Biblia, fueran perseguidos y se tuvieran que escapar, refugiarse en las montañas y estar escondidos. Y los que han ido conmigo, con los demás a visitar los valles valdenses, ¿os acordáis que hace cierto momento hemos hecho una caminata hasta el valle que se llamaba el Valle de los Invencibles? Que lo que habéis hecho ese caminado os recordáis. Cómo era estrecho subir hasta allá arriba. Y cómo después la persona, Daniela, que estaba con nosotros, nuestra guía, nos contaba, no fuimos hasta de todo arriba, pero cómo ellos, para escapar de esa persecución, han tenido que esconderse arriba en las copas de las montañas, lejísimo, ahí protegidos por la nieve y por el relieve, para que pudieran mantenerse en vida, porque si no eran perseguidos y asesinados. Y tenemos ¿cuántos sellos ya que han sido rotos? 4. Todavía nos quedan 2, y el tiempo se vuela. El quinto sello, capítulo 6, versículo 9, dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas a nuestra sangre y en los que moran en la tierra? Y se les dieran vestiduras blancas, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Este quinto sello nos da otra perspectiva. Dice que en ese momento hay un llamado a un juicio. ¿Y hasta cuándo no juzgas? No juzgas y vengas a nuestra sangre. ¿Hasta cuándo no vienes a decirnos cómo es? A poner las cosas en su lugar, a hacer justicia. Es interesante porque Sarai escogió, la historia de Sarai tiene que ver con esto. Porque cuando ella nos habló del año 1844, que vosotros, que pienso que todos más o menos conocemos un poquito esa fecha, sabéis que en el libro de Daniel, el grito, a la pregunta que se hace en el libro de Daniel es la misma que esta. Dice: ¿hasta cuándo, Señor? Daniel capítulo 8, versículo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, se mantendrá esta visión? ¿Hasta cuándo? Y ahí viene la respuesta: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y sabemos que es el tiempo de ese juicio, está en juego. Y aquí, cuando Jesús rompe este sello, empieza ese tiempo de juicio. Ese tiempo de juicio que se terminará hasta que, dice, hasta que todos los que habrán sido muertos como ellos han sido, se cumple. Así que el número de todos que van a ser muertos como ellos esté cumplido. Quiere decir que todavía pueden haber, hasta entre nosotros, quién sabe, personas que darán un poco sus vidas por lo mismo. Pondrán sus vidas en juego por su fe, por lo que creen. Y hay cristianos en el mundo que lo hacen ya, que lo viven hoy en día ya. Pero dice que ese número un día estará completado. Será un día en que Dios dirá: basta, no más muertes por esto. Pero habrá ese día. Y tenemos el quinto sello que estará abierto. El sexto sello es un sello que abre toda otra perspectiva. Y dice que, versículo 12,
dice que cuando abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio. Dice el versículo 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Todas estas señales, nosotros creemos que han ocurrido. Que cuando eso pasó, cuando eso ocurrió, se abrió un tiempo en la historia de la humanidad que sería marcada por eventos que se sucederían más y más frecuentemente, como terremotos, como otros acontecimientos. Y nosotros sabemos que el terremoto que marcó este tiempo, esta abertura, digamos, fue un terremoto que se quedó conocido en la historia como el terremoto de Lisboa. Se quedó conocido no como el más destructivo, pero como marcando una época. Y tendríamos que tomar más tiempo para profundizar esto. Pero las personas veían en ese terremoto un indicio del juicio de Dios, de un castigo divino. De un castigo divino hacia las personas, que hasta la arrogancia humana, hasta la tendencia del hombre a ponerle parte a Dios, a manifestar que Dios no. Entonces tenemos aquí, con ese terremoto de Lisboa, con el oscurecimiento del sol en 1780 también, y la queda de las estrellas en 833, hay algo que empieza en ese momento. Y cuando se abre un sello, se queda abierto y todo lo que ese sello está hablando puede volver a pasar. Entonces, desde esa época que vemos que se suceden cada vez más ese tipo de acontecimientos. Y Jesús lo dijo. En Mateo 24, cuando Jesús empieza a hablar de los acontecimientos del fin del mundo, dice: oiréis de hambres, terremotos, dice: no os preocupéis, porque ese es el principio de los dolores. Dice que a partir de ese momento empezarían los dolores profundos, que Jesús los identifica como siendo los dolores del parto, la mujer que va a dar a luz y que cada vez más, los dolores son más fuertes y más seguidos. Entonces, de cierta forma, todo eso viene a causa de ese sello. Y nos queda el último sello, que decir que el libro está casi abierto, solo falta uno. Y ese último sello es muy interesante también. No vamos a leer todo porque es ese sello que marca justamente un momento dramático también en la vida de la humanidad. Dice el capítulo 8, en el versículo 1, vamos a leer solo el inicio de este sello, porque es lo que nos interesa para este momento. Pero dice ese texto que cuando abrió el séptimo sello, dice: se hizo silencio en el cielo por media hora. Se hizo silencio en el cielo por media hora. Y como os dije, el libro de Apocalipsis es un libro muy simbólico. Y mismo cuando habla de cifras o de horas, es simbólico esto, ¿vale? Y sabemos que en profecía bíblica, un día, o sea, 24 horas, es lo equivalente a un año. Un día es un año. Por eso cuando la Biblia habla de 2300 tardes y mañanas o 2300 días, lo que está hablando es 2300 años, y una llave profética. Entonces, si vamos por deducción, si un día equivale a 24 horas, que equivale a un año, ¿verdad? 12 horas, que es la mitad de un día, equivale a 6 meses. 12 horas, 6 meses. ¿Ok? Vamos a decir, 1 hora, 2 semanas, os dejo después en casa de las cuentas, media hora, 1 semana. Media hora, 1 semana. Y nos dice la Biblia que durante ese periodo de tiempo, durante esos 7 días, en ese periodo, el cielo se quedaría en silencio. En silencio. Es un poco enigmático. El cielo en silencio. Podríamos decir: están todos callados, mirando, esperando algo. Pero es como si todos estuvieran un poco en la expectativa de ver qué va a pasar. Como si se va a retirar un souffle, ¿no? Como se dice en francés. Estoy en silencio esperando qué va a pasar. ¿Es verdad?
Pero, ¿por qué no pensar que el cielo está en silencio simplemente porque no hay nadie ahí? No hay nadie en el cielo, a lo mejor. Y nosotros creemos que no habrá nadie en el cielo en ese momento. Cuando se rompe el último sello. ¿Sabéis por qué? Porque justamente en la venida, ese regalo que nos contaba Saray antes también, es la venida de Jesús. Y cuando es una fiesta vienen todos. Y se juntan todos y vienen a buscarnos a todos. Entonces, en ese día, el cielo y la tierra se encuentran. Y Pablo y otros profetas nos cuentan y dicen que Jesús viene en las nubes del aire, todos sus santos ángeles con él. Y en Corintios 15 dice, y nosotros subiremos al encuentro con Jesús en el aire. Y dice, y ahí estaremos para siempre con el Señor. ¿Ah? Imaginad el día en que el cielo y la tierra se encuentran. Es el día que nos manifiesta y que es manifiesto por este sello. Y si nosotros creemos que los 6 sellos han sido rompidos, han sido rotos, ¿ah? Podemos creer también que se les falta ese sello. Quiere decir que todo lo que vivimos hoy en día es un soplo. Y necesitamos no olvidarnos en nuestras vidas de cada día que solo falta esto. Estamos a las puertas de la eternidad. Estamos a las puertas de una nueva vida que será totalmente diferente de lo que todo lo que pensaba vivir aquí. Pero que nuestra responsabilidad no se limita solamente a vivir con esa esperanza en nuestras vidas. No se limita simplemente a decir yo creo que Jesús está viniendo. No, esta esperanza se limita también y integra también la idea de que debemos transmitir a los demás. Que debemos pensar, Dios no viene solo para mí, Dios viene para la humanidad entera. Entonces todos tenemos una parte a jugar en eso. Todos tenemos un lugar en eso. Y ninguno de nosotros está aquí por casualidad. Todos nosotros entran dentro de ese plan que Jesús quiere cumplir en este mundo. Y si Jesús todavía no ha venido hoy en día, simplemente porque está esperando que el número está esperando que a lo mejor tú o yo o otra persona que está allá afuera, cada uno de nosotros podamos tomar nuestro lugar en ese gran plan que Dios ha puesto en obra para rescatar la humanidad y para devolvernos lo que había sido nuestro un día por derecho, pero que nos ha sido robado. Y que Dios nos pueda bendecir a cada uno, que podamos soñar con ese tiempo, que podamos alegrarnos en nuestra realeza, porque nacimos para ser reyes y un día volveremos a ser reyes, porque Jesús lo prometió, para que reinamos con Él. Entonces que Jesús bendiga a cada uno, que pueda alimentar esa esperanza en vuestros corazones, que todo lo que es la vida es hoy en día nos haga olvidar el esencial, que es ese regalo que Jesús nos está preparando y el cual quiere que disfrutamos todos nosotros. Señoras, amén.